Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Último programa del año hoy, y sí, no quedan más lunes. Vuelve este envío a encontrarse con ustedes en febrero en la misma pantalla, por supuesto con el mismo compromiso, con el análisis, la información, las buenas entrevistas. Hoy, en un ratito, acá te vas a enterar por Gabriela Vulcano cómo se gestó, cuál fue la trastienda del armado de esa nueva mayoría de Milei en el Senado. Fue realmente impactante ver cómo se aprobó con 46 votos a favor el presupuesto en la Cámara Alta. Estuvieron muy cerca de los 2/3, a 2 votos de los 2/3 de los presentes, en un contexto en el cual, bueno, con 2/3 el gobierno se puede animar a muchas cosas. Por ejemplo, a poner un miembro en la Corte Suprema de Justicia, cosa que intentó por decreto y no consiguió. Claro, hay mucho de lo que enterarse de este revoleo de cargos, de obras, de millones para las provincias. En un ratito lo va a contar todo Gaby Vulcano. Pero también vamos a conversar sobre algo que va a ser tema durante enero. Vamos a tener aquí a un financista, a un inversor, pero sobre todo analista financiero, para preguntarle qué pasa con las nuevas bandas de flotación. ¿Qué espera el mercado que haga Caputo, que está orejeando las cartas, con el vencimiento de deuda de 4.200 millones de dólares que opera de acá a apenas 10 días? Bueno, en un ratito Cristian Buteler viene a responder estas y otras preguntas vinculadas con un mundo financiero que parece sonreírle a Caputo, pero de la misma manera que parecía sonreírle hasta marzo del año 2018. Claro, el Congreso, más allá de que rechazó el corazón de la propuesta de ajuste del oficialismo, aquello que contenía en ese capítulo más polémico, el que cayó en diputados, el que derogaba la ley de emergencia en discapacidad, el que derogaba la ley de financiamiento universitario, el que desenganchaba las asignaciones por hijo de la inflación, terminó de todas maneras saliendo con todo el resto. Tuvo una aprobación no solo por parte de los libertarios y el PRO, que prácticamente está funcionando como un ala más de la ultraderecha, sino también de 7 de los 10 radicales que había ahí y de 3 peronistas. Lo que hace este presupuesto es consolidar de iure algo que de facto ya venía ocurriendo: un ajuste inédito en los rubros más sensibles de los que suele financiar el Estado. Fíjate, esto que estás viendo acá es el recorte acumulado en la era Javier Milei. En esta primera mitad de la gestión están consolidados acá los 100 billones de pesos a guita de hoy en recortes que hubo, redondito el número, y que midió y comparó de esta manera el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. El mate que de ellos estamos hablando suele aquí brindarnos un montón de información súper gráfica respecto de los recortes y los ajustes. En este caso hace en un solo gráfico la pintura perfecta sobre quiénes recayó el dolor de la motosierra. Un cuarto de lo que rebanó la motosierra fue obra pública. 25 billones de pesos actuales es lo que dejó de invertir el Estado Nacional en estos 2 años en toda la Argentina. Es el rubro más sensible, el que más se resintió. Pero ahí cerquita estuvieron las jubilaciones y los programas sociales, que respectivamente sacrificaron casi 2 de cada 10 pesos que se recortaron, insisto, sin presupuesto, sin discusión en el Congreso, en estos 2 años. Los subsidios a la energía, que tienen como contrapartida aumentos en las tarifas de gas y de luz, se recortaron en 11 billones de pesos, casi un 10% de lo ajustado. Casi lo mismo que los salarios y un poquito más que la educación, que sin embargo proporcionalmente sufrió el peor de los recortes. Claro, es
una receta para el desastre. El recorte en educación, en ciencia y en técnica es francamente lo que a futuro luce peor del efecto de la motosierra. ¿Por qué? Y bueno, mirá, por ejemplo, infraestructura educativa. Este es un gráfico de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es no partidaria, que trasciende los gobiernos, que no cambia con cada gestión, ni siquiera con cada autoridad de la Cámara de Diputados ni de la de Senadores, y que muestra este desastre. Lo que se está invirtiendo en infraestructura educativa es 1/10 de lo que se invertía hace 10 años. Fíjate vos, acá tenés por mandato en puntos del PBI cuánto había de la nación para construir universidades, para ayudar en la construcción de escuelas por parte de las provincias, para actualizar la infraestructura, para mantener esa infraestructura educativa, de la cual ahora no se sabe quién se va a hacer cargo. Esos 2 años de Javier Milei son 2 años de desidia en algo muy sensible para que se siga impartiendo educación en la Argentina. El lugar, las condiciones. Claro, si vos mirás esto, lo que observás es un pronto deterioro, una inmediata descalificación de esos lugares para impartir los cursos que suelen impartir en los 3 niveles, ¿no? En inicial, secundario y terciario o universitario. Pero si mirás el presupuesto de ciencia y técnica, con lo que te encontrás es con una catástrofe. Esto es lo que va a hacer, ahora sí, ya consolidado por un presupuesto votado, que emigren científicos y científicas durante los próximos 2 años. Ahí está el objetivo que se había propuesto el Estado argentino, no un gobierno. El objetivo era llegar en algún momento al 1% de inversión en ciencia y técnica, lo cual venía cumpliéndose, con dificultades, pero cumpliéndose, hasta que asumió Javier Milei. Esa caída, que insisto, grafica la Oficina de Presupuesto del Congreso, es la que consolida ahora el presupuesto 2026. Y de esto no se escucharon casi voces disonantes. Fíjate, el sistema científico-tecnológico íntegro es víctima de esto. El CONICET va a recibir menor cantidad de pesos, aún con una inflación proyectada súper optimista del 14% promedio para el año que viene. Recibe menos dinero. El INTA también, 11% menos. La Comisión Nacional de Energía Atómica, 12% menos. El INTI, 15% menos. Son los rubros que concentran el 75% de la inversión en ciencia y tecnología. Estamos, insisto, recién en camino a lo que se había planteado una ley como objetivo nacional. Brasil, para hacer una comparación inmediata, destina el 1,15% de su PBI a inversión en ciencia y técnica. China, que está a años luz, invierte más del 2,5% del PBI. Después nos preguntamos cómo es que China es tan productiva y cómo es que a nuestra industria, a nuestro aparato productivo, lo avasallan las importaciones desde ese origen. Nosotros invertimos esto, 0,2% del PBI en ciencia y en descenso. Claro, el presupuesto en educación, en general, en el rubro educación, también es de los más recortados. Ahí estaba el objetivo, el 6% del PBI. Son leyes las que fijaron esos objetivos. Y ahí tenés los últimos años, cómo se incumplió y cómo ahora se va a incumplir más cuando, como les decía, este rubro sea de los más afectados. Hay un ítem específico que recibió el peor de los recortes, que es el de la educación técnica. Hoy hablaba con un profesor de una escuela, de 2 escuelas técnicas en Tigre y otras 2 escuelas técnicas en Malvinas Argentinas, que me decía, lo que va a pasar ahora es que los estudiantes, los alumnos, van a tener que caer con las herramientas a clase.
una hoja de sierra, una lima, guardapolvo, elementos muy elementales que hoy proveen las escuelas técnicas van a tener que ser provistos por las familias. ¿Por qué? Y bueno, porque les recortaron el 80% de los fondos, con una saña francamente inexplicable. Inexplicable para un sector que es menor dentro de la educación media, el de las escuelas técnicas, no concentra la mayor cantidad de alumnos, pero que es el más caro. Por algo casi no hay secundarias técnicas privadas, porque ese gasto se lo deja el subsector privado al Estado, algo que siempre resulta más simple. El rubro cultura también prevé una reducción promedio en términos reales del 9,1% frente a lo devengado este año, o sea, ya a un año de ajuste. Pero fíjate el artículo de la discordia, las prestaciones por discapacidad y los fondos para familias que tienen un miembro con discapacidad. Lo que establece el presupuesto es un recorte que tiene que ver básicamente con la caída de las prestaciones. Las prestaciones, dice el gobierno, van a recortarse en un 14%, de 1,13 millones a 977.000. Y esto, argumenta el presupuesto, es en base a una auditoría que el gobierno ya debería haber realizado sobre la inversión en este rubro. No la hizo la auditoría, lo que repiten los senadores que votaron esto, como Atauche, por ejemplo, uno de los senadores más enfáticos a la hora de defender este ajuste, es que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe en mi provincia, dijo Atauche esta mañana. Y sin embargo, la auditoría no está ahí, y sin embargo, el recorte se dio en un área en el cual el Congreso ya votó 4 veces que el Estado tiene que invertir más. 4 veces se votó la emergencia en discapacidad, 2 en diputados, 2 en el Senado, una antes de que la vetara Milei y otra después para insistir con 2/3 en ambas cámaras. Claro, el programa, según la Oficina de Presupuesto en el Congreso, el programa para discapacidad, con esto se reduce en el Estado, pierde importancia relativa y no está incluido, aun cuando se cayó el artículo en diputados de la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, no está incluido el dinero para cumplirla. Lo cual pone a Manuel Adorni en una circunstancia difícil. El jefe de gabinete está obligado a que se cumplan las leyes que vota el Congreso, bajo riesgo de ser perseguido penalmente. Bueno, por ahora la actitud del gobierno es: no la vamos a aplicar, aun cuando ya salió del Congreso, con tanta insistencia. De hecho, el fin de semana, el presidente Milei habló del presupuesto. Lo hizo en 2 ocasiones, una con Gabriel Anhelo, otra con Luis Majul. Con Luis Majul, antes de que se aprobara en el Senado, dijo lo siguiente. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero. Lo más importante es el déficit cero. Si el 1,5 del PBI de superávit, como está planificado, por un lado lo va a conseguir por otro lado. Exactamente, sin subir impuestos. No es trivial la forma en la cual se consigue el superávit fiscal. Y tiene razón en esta, Milei. No es trivial la forma en que se consiga superávit fiscal. El superávit fiscal del que se jactan él y el ministro de Economía se consiguió con los recortes que les mostré al principio, obra pública, jubilaciones, programas sociales, y bajándoles impuestos a los más ricos. Acá tenés la proyección de recaudación que consolida el presupuesto 2026. Es una escalera perfecta en la cual el gobierno de Alberto Fernández resignó recaudación en sus últimos 2 años, pero que se derrumbó a menos de la mitad desde que asumió Javier Milei. Y es cierto, no es trivial
que se consiga así es lo que está mal. Podría conseguirse el superávit fiscal o el equilibrio fiscal recaudando más impuestos de quienes más pueden, en vez de recortando lo que vimos al principio que se recorta. Pero además, en lo que acaban de escuchar, hay un sustrato profundamente antidemocrático. Si ellos aprueban una ley, está escrito en piedra. Es histórico que se apruebe un ajuste en el Senado. Ahora, si no lo consiguen aprobar, igual lo van a hacer, reacomodando partidas. Es algo que atropella tan evidentemente la más elemental relación entre los poderes de la República. Es algo que refleja de manera tan nítida una especie de dictadura judicial financiera que francamente sorprende que lo digan así de abiertamente. En fin, mientras tanto empezó el pago de los votos por el ajuste que se hicieron notar el viernes en esa votación en el Senado. ¿Qué recibieron los gobernadores? Sobre todo los peronistas, pero también algunos radicales por prestar esas manos alzadas. Por un lado, transferencias a provincias. Por otro lado, la ampliación del fondo de incentivo docente, que hasta ahora le venía retaseando a la nación y que los docentes le reclamaban a las provincias. Y alguito de obra pública, que ahora sí aparece en el presupuesto 2026. Pero fíjate, hoy arrancaron con el pago para Rogelio Frigerio. Esto salió en el boletín oficial. Yo no había visto, ni que hablar en la era Milei, pero no había visto que el Ejecutivo le entregara en un solo acto un anticipo financiero de 220.000 millones de dólares a una provincia como lo hicieron hoy con Frigerio. Claro, hay algo alucinante, que es que el propio presupuesto entrerriano preveía recibir transferencias corrientes del gobierno nacional por 176.000 millones, o sea, por menos de la guita que recibió solo hoy. Y esto es a cuenta del ejercicio 2026. ¿Acaso está mal la cuenta? ¿Acaso calculó mal Caputo? No. Es pura retribución por los votos de una provincia que están funcionando como si fuera una provincia gobernada por Javier Milei. Ya el tándem es indisimulable. Y claro, esa cuenta de lo que el año que viene pueden ser transferencias de capital por más de 3 billones de pesos. Algo que me imagino va a hacer que se pongan celosos más de 2 gobernadores que fueron igual de solícitos para ayudar a Milei en estas últimas semanas. Claro, en el medio hay una apuesta sobre la que vamos a hablar ahora en un ratito con Buteler, del gobierno a financiarse en el mercado local, pero no solo emitiendo bonos en dólares en el mercado local, también apostando al canuto. Ya había hablado al principio de la gestión, Milei, había hablado Caputo, de que la gente iba a tener que vender sus dólares. De hecho, muchos de clase media tuvieron que hacerlo para mantener su estatus en estos 2 años. Pero ahora Caputo renovó esos votos y mostró lo siguiente, mostró que no está tan interesado, le pregunta un operador sobre esto, no está tan interesado en emitir deuda de vuelta en Wall Street porque quiere eliminar la dependencia que tiene el país respecto del centro financiero más importante de Occidente. Carlos Melconian ironizó finamente anoche sobre esto cuando dijo, y bueno, es como que yo diga que no quiero que me dé bola Pampita, ya no me da bola. Bueno, es un poco lo que le pasa a Caputo con Wall Street. El riesgo país dice que Wall Street no le presta a la Argentina, al gobierno argentino, a las tasas que les gustarían al ministro. Pero esto que disfraza de virtud el jefe del Palacio de Hacienda es un problema serio para los próximos meses, es un problema serio para lo más inmediato, para los vencimientos que hay, además de ser una mentira flagrante. Caputo, mira, habla de independencia, pero apiló esta
cantidad de vencimientos en los próximos meses, tal como los resume la consultora 1816. Estos vencimientos realmente impagables por 34.000 millones de dólares en los próximos 2 años, sin contar los de organismos internacionales que no sean el Fondo Monetario, que los pueden tranquilamente refinanciar. 34.000 millones de dólares de vencimientos en los próximos 2 años es lo que va a tener que juntar, en algún caso con algún maquillaje, con algún truco contable, pero lo que va a tener que juntar un gobierno que va camino al déficit de balanza de pagos en lo comercial y que ya tiene un agujero en servicios en la balanza de pagos que no sabe cómo cubrir. Pero además, Caputo no es su primera experiencia en el Palacio de Hacienda, viene de otra, con Macri. Y hoy compartió una serie de datos que compiló de fuente oficial de la Secretaría de Finanzas, la consultora de Martín Guzmán, Suramericana Visión, que muestran hasta qué punto Caputo profundizó la dependencia argentina de los mercados internacionales. Durante la gestión de Caputo con Macri se duplicó la deuda externa en dólares con Wall Street. Pasó de 58.000 a 117.000 millones de dólares. Con el préstamo de 2018 del Fondo Monetario y la ampliación de este año, Argentina sumó una dependencia externa adicional, porque el fondo es un acreedor privilegiado, es el que primero cobra. Entre otras razones, la explicación de un riesgo país tan elevado es que los acreedores privados dicen, pará, a mí me vas a pagar recién después de que le pagues al fondo esa montaña de guita que le debes. Bueno, los préstamos con el FMI y con otros organismos pasaron de 35.000 millones de dólares en el primer trimestre del 18 a 99.000 millones de dólares en el tercer trimestre de este año, según datos de la Secretaría de Finanzas. Más que se duplicaron, casi se triplicaron. Dependencia, otra vez. Y el país, además, pasó a depender de la voluntad del gobierno de Estados Unidos, que es el accionista mayoritario del Fondo Monetario, con acreedores preferentes, privilegiados, llámenlos como quieran, que ya representan el 58% de la deuda en dólares. Eso es dependencia. Como no les presta Wall Street, ahora relojean de vuelta el canuto, pero el problema es otro, es un problema de dependencia y de muy elevado endeudamiento, del cual Caputo, con mucho cinismo, sale diciendo que ahora se quiere independizar de los mercados. Milei el sábado habló de esto con Gabriel Anelo en Radio Mitre, escúchalo. Nosotros vinimos a cambiar esto. Nosotros somos un gobierno liberal libertario. Vinimos a devolverle, digamos, la libertad a la gente, y esto implica liberar a la gente. Porque usted, digamos, como muchos argentinos que tuvieron que resguardarse de la estafa de la política, hicieron un canuto. Claro. Ahora, la suma de todos esos canutos en Argentina son más de 400.000 millones de dólares. Entonces, lo que permite esto, ¿sí?, la ley de inocencia fiscal, es que usted pueda, digamos, gastar sus dólares e ingresar sus dólares sin que nadie le revise los números. Claro, hay gente que se está frotando las manos con esto de que se relajen los controles sobre el lavado de dinero, sobre el origen de los activos y demás. Pero lo que a mí me llama más la atención son algunos silencios. Y esos silencios contrastan mucho con lo que en otra época eran fervorosos clamores por seguridad jurídica. El gobierno cambia leyes a su gusto por decreto, mete artículos contra lo que indican las buenas prácticas parlamentarias, la ley de administración financiera, mete artículos en el presupuesto que derogan otras leyes que ya había votado el Congreso. En fin, hace un zafarrancho legal a la medida de sus necesidades. Y las entidades empresarias, de las cuales ahora vamos a hablar un cachito, que reclamaban seguridad jurídica,
como concuerdan con su rumbo, no objetan nada. Esto que ustedes están viendo es de cuando AEA, la Cámara, el club de los más grandes empresarios de la Argentina, reclamaba seguridad jurídica. Era otra época, ahora no dicen ni mu. Pero acaba de publicarse un informe del Observatorio de las Elites que orienta Ana Castellani. El informe lo firman también Marina Dossi y Julia Gentile, que muestra qué posicionamientos y qué pronunciamientos corporativos hubo desde que asumió Javier Milei. Es muy interesante porque acá tenés, bien en semáforo, bien fácil, los pronunciamientos críticos, los neutrales y los favorables. Y tenés desde 2023 para acá, mes por mes, lo que fue ocurriendo. Las cámaras en general optaron por el silencio, pero ya los colores lo marcan. Son muy poquititos los señalamientos en rojo que hacen respecto de las medidas que va tomando el gobierno. Cuando se avecinan momentos de toma de decisiones, sí, se pronuncian, y se pronuncian en general a favor. Acá es cuando se presentó la reforma laboral, por ejemplo. No hubo ni mu cuando se desdijeron con el esquema cambiario, en la medida en que se conocieron medidas en contra de la industria, como la apertura indiscriminada de determinados sectores que dañó claramente a los dueños de las fábricas de esos productos. La verdad que es muy llamativo. Y lo mismo con el posicionamiento corporativo. Acá tenés en el otro gráfico las corporaciones que mayoritariamente bancaron, las que bancaron con matices y las que se mostraron críticas, pero muy poquito. Justamente AEA hizo una serie de comunicados sin apoyar explícitamente el contenido de las reformas. ADEVA criticó, por ejemplo, que en la reforma laboral se incluya la posibilidad de pagar los sueldos por billeteras electrónicas, esto en defensa obviamente de su prerrogativa de que se paguen en cuentas bancarias. Pero después, en general, la sociedad rural, la Cámara Aceitera, la Cámara de la Construcción, que representa un sector dañadísimo por la motosierra, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Asociación de Bancos, todos acompañaron el rumbo general, introduciendo apenas algunas condiciones. La posición de las cámaras más poderosas de la Unión Industrial, la Cámara de Comercio y la Cámara Argentino-Estadounidense, fue apoyo casi sin dobleces. Un apoyo que en el caso de la UIA llama más la atención, dado lo que va a caer la actividad industrial este año. 6% midió anteayer el propio Departamento de Estudios de la UIA, contra un año catastrófico, como fue el 2024, en el que ya había caído cerca del 20%. De vuelta, estamos ante posicionamientos que son más ideológicos que económicos y que están más teñidos del prejuicio, de la simpatía política, si se quiere, o de la afinidad que de los intereses materiales más inmediatos de sus representados. Pero fíjate vos cómo los que están pensando sí en sus intereses materiales más inmediatos son algunos empresarios. Este año que cierra, el gobierno va a privatizar varias empresas públicas cuyo valor es muy difícil de estimar. Unas, por ejemplo, son las represas hidroeléctricas del Comahue. Son 4 represas hidroeléctricas por las cuales le van a entrar $700 millones a cambio de la administración y la explotación por los próximos 30 años. Son 4 represas que son modernas, en las cuales el Estado invirtió muchísimo en su momento para construirlas, luego para mantenerlas, y que se vencen ahora porque vencen los 30 años que les había dado el menemismo. Claro, los 700 palos que van a pagar, entre otros, los Neus, amigos de Santiago Caputo, que entran con Edison Energía con mucha fuerza al negocio de la generación y de la distribución eléctrica, se van a esfumar en un mes. Son parte de lo que le van a pagar a los acreedores en enero, ahora, menos, en 10 días. Repito, lo que le van a pagar al Estado
empresarios amigos del poder, como estos vecinos de country de Santiago Caputo, por los próximos 30 años, se va a gastar el 9 de enero, ahora, ya. Y no alcanza encima, porque faltan 2.500 millones más como mínimo, dado lo que ya juntó el Tesoro. Hay otros, como Javier Iguacel, exfuncionario del macrismo, que ya se hicieron de pozos de los que va abandonando YPF. Hay toda una nueva oligarquía que se está forjando al calor de estas privatizaciones, que integra también un empresario que creció mucho con el macrismo, Manuel Santos Uribe Larrea, que tiene como resortes importantes a funcionarios actuales, Daniel González, viceministro de Energía, prácticamente la mano derecha de Caputo, y Alejandro Leu, el nuevo secretario de Finanzas. En el caso de ellos dos, es muy interesante ver cómo arbitraron, lo cuenta Diego Genú, muy en detalle este fin de semana en su editorial, cómo actuaron a lo largo de los años para que se concretara algo que pasó la semana pasada, que es que el directorio de YPF aprobó la venta de Profertil. Profertil es la empresa fabricante de fertilizantes más grande de la Argentina. Dio ganancias por $200 millones en el último ejercicio. Le vende a todo el campo argentino, le vende a Brasil también. Y era propiedad de YPF en sociedad con una empresa canadiense. La empresa canadiense decidió irse. YPF dijo, yo me quiero concentrar en Vaca Muerta, también vendo. Ahora, ¿quién compró? Compró Adecoagro. Adecoagro es una empresa que hace un tiempo compró Tether, la emisora del stablecoin más conocido del mundo, o sea, una empresa cripto. En esa empresa, en Adecoagro, estaba como director Daniel González. Daniel González, actual mano derecha de Caputo, estuvo muchos años en el directorio de Adecoagro. Pero Daniel González también fue funcionario de YPF durante el macrismo. En ese momento se discutía si ampliar o no Profertil. Y también durante el peronismo, que lo tuvo a Alejandro Leu como gerente financiero de YPF. Entre ambos decidieron no ampliar Profertil, dejarla que siguiera como está, y ahora que se venda a Adecoagro, donde antes trabajaba Daniel González. En otro gobierno esto sería materia judicial, sería un escándalo y habría gente investigando por lo menos lo que se investigaba en la época de Macri, conflicto de intereses. Ahora nada de eso, siga y esta compañía que genera ganancias por 200 palos verdes anuales se va a vender en 600 palos la mitad que le corresponde a YPF, cuando lo que tiene en Ingeniero White es una planta de última generación y una planta estratégica. Además, alcanza el argumento de nos queremos dedicar solamente al shale, nos queremos dedicar solamente a Vaca Muerta. Bueno, hay varias preguntas más que responder. ¿Por qué? Y bueno, porque esto es el patrimonio de todos. YPF es un 51% nacional y también es un 50% estatal Transener, que ahora, después de un acuerdo con el Grupo Pampa, también van a sacar a la venta. Pasó Nucleoeléctrica por el Congreso, está habilitada para la venta la empresa dueña de las empresas que generan energía atómica. En fin, es un programa de despojo que ahora cuenta con aprobación parlamentaria. Cierro con algo que ocurrió el día de Navidad. La Villa 20 de Lugano está de luto por la muerte de Gabriel González. Y Gabriel González, este sábado se conoció la autopsia, fue asesinado por un escopetazo de uno de los dos policías metropolitanos que disparó. Ahí se ve el momento preciso en el cual es abatido por el tiro. No es el único. Esto que pasó el jueves pasado se repitió este fin de semana, otra vez con el accionar imprudente de la policía porteña, y se repite cada miércoles en la Plaza del Congreso, donde
Patricia Bullrich, ahora Alejandra Monteoliva, despliegan una coreografía de la represión que ya forma parte de un método de gobernabilidad a esta altura. La represión y el gatillo fácil son una forma de amedrentar cualquier eventual reacción que surja al cierre de empresas, a los despidos, a las suspensiones, a lo que pasa en todo el cinturón norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Son advertencias que empiezan a pesar sobre quien salga a defender sus derechos. Pero de a ratitos aparecen determinados resquicios que recuerdan que vivimos en democracia. Hoy, el juez Cormick volteó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Dijo lo que todos los juristas y constitucionalistas dicen desde hace 2 años, que es anticonstitucional. Y el viernes, a la tarde, cuando se estaba jugando esa partida trascendental en el Senado, a Patricia Bullrich le apareció otra alerta. Aquí detrás veíamos a Pablo Grillo, reportero gráfico que lucha por su vida, que ahora está un poquitito mejor, pero que estuvo meses en terapia intensiva después de haber sido baleado por ese gendarme, Héctor Guerrero. Bueno, el viernes la Cámara Federal confirmó por unanimidad el procesamiento contra este gendarme, contra Héctor Guerrero, por haber impactado en la cabeza de Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno que nunca debió haber disparado de esa manera. Ahí lo tienen a Guerrero el día de la represión, el día en el que casi asesina a un reportero gráfico en plena Plaza del Congreso. Pablo lleva 9 meses de recuperación. Su atacante sigue en funciones. Lo trasladaron a Santiago del Estero para protegerlo. Lo tienen ahí resguardado. Y sabe que no va a ir preso hasta que su causa sea elevada a juicio oral. Pero en el mismo acto, la misma Cámara Federal también confirmó el procesamiento del prefecto que le quitó la visión de un ojo a Jonathan Navarro, un par de meses después de lo de Pablo Grillo. Los miembros de las fuerzas de seguridad que actúan a las órdenes represivas de Bullrich y ahora de Monteoliva deben saber que todavía vivimos en democracia y que muy de vez en cuando, algún juez se muestra digno y defiende la Constitución. Cristian Buteler es titular de la consultora BSF y columnista de ámbito financiero. Gracias por venir, Cristian. No, por favor, gracias a vos por la invitación. El viernes, el 2 de enero, ahora ya en 72 horas, empiezan a regir las nuevas bandas de flotación. ¿Qué te parece que va a pasar con el dólar? Mirá, yo creo que este sistema es mejor que el anterior. El anterior ajustaba al 1% mensual sin importar qué pasaba con la inflación, lo cual hizo que el techo en términos reales fuese cayendo, ¿sí? todos los meses. Ahora, no corrige, ¿sí? esa caída que tuvo desde abril hasta diciembre. Está bien, pero en principio te parece que el dólar va a subir. Es que el dólar ya está arriba, se mantiene al 4% del techo de la banda. Claro. Y eso es un gran problema para el gobierno. ¿Por qué? Porque mientras que vos mantengas el tipo de cambio, mientras que el tipo de cambio se mantenga al 4%, 5% del techo, el Banco Central no va a poder comprar dólares, porque cualquier demanda extra que vos le sumes a ese precio, enseguida hace que llegue al techo de la banda y donde el Banco Central tiene la obligación de vender. Muy difícil, muy distinto a las necesidades de comprar que tiene, exactamente. De hecho, en estos días, hoy principalmente, hubo ventas fuertes de parte del Tesoro para evitar que llegue al techo de la banda. ¿Hoy vendió? Hoy vendió el Tesoro hoy estuvo vendiendo. Pero perdón, ¿esa guita no es la que está juntando para pagar el 9 de enero? Bueno, eso es algo que no se entiende. O sea, hoy a simplemente 6 ruedas o 7 ruedas de que vos tengas que pagar 4.200 millones de dólares, donde todavía no tenés 2.000 millones de dólares en la cuenta, o sea, te están faltando más de 2.000 millones de dólares, el Tesoro argentino, en vez de comprar dólares, estuvo vendiendo para evitar que el tipo de cambio llegue al techo de la banda. Claro, arrancó el mayorista, hoy seguí la rueda porque me interesaba ver esto, cuánto anticipaban del viernes.
arrancó subiendo el mayorista y después aplacó, es por estas ventas. Exactamente. Pero vendió fuerte. Hoy el volumen de negocios fue de 900 millones de dólares. O sea, un volumen, exacto, fue un volumen muy alto, muy alto. Acordémonos que después de las elecciones venía siendo 200 millones, 300 millones, o sea, un volumen bastante bajo. Bueno, hoy fue de 900 millones de dólares y en ese contexto el Tesoro tuvo que salir a vender dólares. Ahora, Cristian, la banda actual tiene un techo de 1.500. Sí, 1.520. ¿Ya está 1.520? Sí. Bueno, el viernes se va a 1.560. No. Vos vas a tener a partir del viernes, durante todo enero, Sí. va a ajustar el 2,5%. Diario. Exacto. O sea que recién a fin de... prorrateado diario. Exacto, O sea, recién a prorrateado fin de diariamente. enero se va a Recién notar la fin de enero, diferencia. pero es que no es tanta la diferencia, es el 2,5%. Está bien, pero son 50, 60 mangos. Sí, serán 50, 60 mangos que, para el precio que hoy tiene el tipo de cambio, digamos, seguís teniendo el problema. Sigue Que te siendo digo barato. yo, El que se va de vacaciones a Brasil va a seguir resultándole barato a fin de enero lo que está gastando. Sí, no hay gran diferencia. O sea, no se atrasa más en términos reales, pero no corrige lo que se atrasó en estos Por meses. definición, ¿no? Porque si se indexa... Exactamente, o sea, no se va a atrasar, pero tampoco corrige. Y el problema que hoy estamos viendo es que a partir del momento que dieron esa noticia, el tipo de cambio no bajó. Es más, el mismo día al día siguiente que lo anunciaron, subió 1% en ¿Pero el por qué día. iba a bajar si anuncian que va a subir a un ritmo mayor? Es que en realidad se esperaba que baje después de las elecciones. Una vez que vos tenías el resultado electoral, se estimaba que la presión, digamos, compradora iba a ceder y que como el resto de los activos argentinos, acciones, bonos, subieron muchísimo, que el peso también suba. No pasó. El peso se quedó ahí, ¿sí? Apenas bajó un poquitito, después volvió a subir y hoy estás ahí entre el 4 o 5% del techo de la banda y vuelvo a lo mismo. El principal problema para el plan del Banco Central de acumular o de comprar reservas durante el 2026 es el propio esquema cambiario del Banco Central. Este esquema cambiario no te permite comprar los dólares que necesitas comprar. ¿Cuánto crees que va a durar el nuevo esquema de bandas indexadas? Porque digo, la tablita duró un año. Año y mes. 3 meses. Sí. Ahí explotó por el aire, vino el Fondo Monetario, hizo las bandas y apareció el Tesoro de Estados Unidos a rescatarlo cuando se estrellaba un mes antes de las elecciones. Este esquema, por ejemplo, Martín Rapetti dice, es temporario. Va a dar lugar a otro esquema en cuestión de meses. ¿Vos crees que puede durar? ¿Cuánto tiempo? Es difícil de saberlo, pero vuelvo a lo mismo, no te permite el principal objetivo, que es que el Banco Central compre reservas, no te permite que liberes el cepo para las empresas. De hecho, hoy el Banco Central sacó un comunicado de desafíos y metas para el 2026, y eso que había dicho Milei, que a partir del 1 de enero del 2026 no había más cepo, no aparece. Es más, claro, dice, pasado mañana tenía que terminar. Exactamente. Es más, ahí me dice que durante el año verán de acuerdo cómo se dan las variables económicas, inflación, tipo de cambio y demás, la posibilidad de seguir sacando las restricciones que todavía rigen sobre las empresas. Caputo, bueno, yo lo comentaba recién en el editorial, Caputo dijo que no quiere profundizar la dependencia respecto de Wall Street. Es como dice Melconian que... Melconian para eso es un maestro. O sea, lo dijo exactamente como eso. O sea, vos fíjate que después de la última licitación, que fue la primera licitación, después de la última licitación también de Caputo, allá en el 2018, que colocó un bono en dólares, el mercado dio una señal bastante clara que todavía no está para tomar deuda de la Argentina, ¿sí? El propio ministro, el día anterior a esa colocación, dijo, esperamos colocar 1.000 millones de dólares a menos del 9%. Terminaron colocando 950 a 926. Y esperaban una sobreoferta por parte del mercado, ¿sí? Por parte de fondos que vengan de Wall Street. Que no apareció. Y no estuvo nunca esa sobreoferta. Entonces, atrás de eso vino esas declaraciones de, bueno, ahora no queremos ir tanto a Wall Street. Y la realidad es que esa lista que vos mostraste de deuda a pagar. De vencimientos. De vencimiento. ¿Alguien cree que le vamos a poder cancelar los 60.000 millones de dólares que le debemos al FMI sin ir al mercado? No, Argentina necesita ir al mercado. O
sí o sí necesiten el mercado. El tema es que con un riesgo país de 550, 600 puntos, que incluso es mucho mejor de lo que teníamos hace 3 o 4 meses, no podés, porque terminás pagando tasas en las cuales termina siendo, digamos, muy onerosas para el fisco. Sin recurrir a Pampita, yo podría decir, es la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Al cabo que ni quería, ¿no? Exactamente. No quería que me preste Wall Street, pero en realidad nadie te está queriendo prestar, ¿no? Hace 2 años que el gobierno está intentando seducir nuevamente, bajar el riesgo país y volver al mercado. Bueno, hoy en día me parece que capaz llegó a darse cuenta que tiene que cambiar la táctica. Capaz la táctica de decir, no, ahora no te quiero, Claro. para ver si vienen. Pero bueno, va a ser difícil. Las uvas no le bajan a la zorra cuando dice que no las quiere. Hay muchos que en el sector financiero simpatizaban con Milei de arranque porque, bueno, él venía a defender ideas de mercado, de amigables con Wall Street, con las empresas. Vos venís de ese palo, del mundo de las finanzas. ¿Qué te decepcionó de Milei? ¿Había algo puntual que esperaras y que no hizo? ¿Hubo algo que te hiciera ver que esto no tenía futuro? ¿Cómo fue tu experiencia con un programa económico que, bueno, muchos desde antes de que arranque emparentábamos con lo que hizo Macri, con la dictadura, con básicamente la línea que siguieron los gobiernos de derecha en Argentina? A ver, hay varias cosas de las cuales uno no está de acuerdo con lo que hizo Milei, que no era lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? Desde lo cambiario que estamos hablando ahora, bueno, haber mantenido el cepo para mí es un error, es un grave error. Haber establecido un precio en el tipo de cambio, haber estado 1 año y 4 meses con un tipo de cambio fijo, ¿sí? Con el famoso crawling peg. La tablita. Exactamente, cuando vos decís que sos un gobierno liberal, que no pones precios, y ahí estás poniendo un precio. Sí, claro. Y la realidad es que a mí me parecía que estaba mal cuando el precio lo ponía PESE, y me parece mal cuando el precio lo pone ahora Bausili. O sea, el tipo de cambio para mí tiene que ser libre, ¿sí? Para mí hay otras maneras en las cuales vos defendés la moneda y que no es poniendo el tipo de cambio. De hecho, hoy en día, que el tipo de cambio vos lo tenés en bandas, también estás fijando un precio. Estás fijando un precio mínimo, máximo, pero estás fijando un precio. Entonces, a mí me parece que ahí hubo un error. Y después, digamos, la forma en que implementó parte de su plan. Yo creo que yo estoy a favor de la apertura comercial, pero por supuesto estoy a favor de la apertura comercial. Pero también sé que tengo que darle a las empresas herramientas para que puedan competir con esa apertura comercial. Y tengo que manejar las velocidades de la apertura comercial con de esas herramientas. Yo no puedo abrir el mercado directamente a que poder importar cualquier cosa, no darle a las empresas esa posibilidad de mejorarle sus condiciones, bajarle impuestos y demás para que puedan competir, porque el resultado que va a ser es que van a cerrar las empresas y voy a terminar importando. A ver, y acá es importante entender algo, porque muchos dicen, bueno, pero a ver, cerró Whirlpool, ¿no? Pero yo puedo comprar un lavarropa más barato. A mitad de precio, dijo Caputo. Exactamente, y es verdad. Más o menos. Bueno, a ver, más barato sí, no la mitad, pero Sí, más barato lo puedes más comprar. barato sí. Eso es verdad. Pero, ¿quién perdió? Muchos dicen, perdió Whirlpool porque me vine a cobrar. No. Hoy, el principal importador de lavarropa es Whirlpool. Claro. O sea, ellos no perdieron. O sea, perdieron de última los empleados, perdieron las empresas que le abastecían materia prima a Whirlpool, pero Whirlpool sigue vendiendo el mismo lavarropa. Ahora lo hace, es más, capaz hasta gane más, porque vende más barato, pero tiene menos costos, ¿sí? Y probablemente gane en el volumen. Entonces, me parece que ese tipo de cosas es lo que uno dice, no estoy de acuerdo con esto. O sea, estoy de acuerdo capaz con mayor apertura comercial, estoy con más libertades, pero no de la forma que lo están aplicando. Yo creo que me parece muy bien que la minería, que el agro, que el petróleo, que el sector gasífero exploten y lo llevemos a su máxima expresión. Ahora, yo sé que en un país como la Argentina, de 50 millones de habitantes, si yo voy a basar mi economía en esos 3 sectores, me va a sobrar mucha gente. Me va a sobrar. Y eso que me sobre mucha gente va a terminar haciendo que el programa fracase, porque vas a tener más problemas sociales, más protestas y demás, y va a terminar dañando al propio programa. Es tan elemental esto que estás diciendo,
es imposible no coincidir con la importancia de la sostenibilidad política de un programa, las dificultades que puede enfrentar un esquema de economías de enclave, que ya lo hemos vivido también en Argentina, que lo que me sorprende es que no haya más matices en el mercado. Cuando uno ve, por ejemplo, yo me he asomado a eventos del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el IAEF, me he asomado a juntadas tradicionales como las que puede hacer la Bolsa de Comercio Local, la de Córdoba, y uno ve el apoyo sin matices que yo mostraba que hay entre las cámaras patronales, incluso las de la construcción o la industria, que son las que más están sufriendo el ajuste. ¿Qué explica eso para vos? ¿Qué es lo que los tiene encandilados? ¿Es la ganancia que puede generar un determinado activo? ¿Es una coincidencia más en el estilo? ¿Hay acaso una pertenencia de clase que pesa? ¿Qué es lo que los tiene obnubilados? Mira, yo no sé si es esa o sea, si están totalmente deslumbrados con el gobierno. Me parece que no pasa por ahí. En muchos terminan reconociendo en charlas más privadas capaz algunas inconsistencias que tiene el programa. Me parece que lo que pasa es, primero se sufrió mucho con los gobiernos anteriores, ¿sí? O sea, se hizo mucho daño en la economía los gobiernos anteriores. Segundo, no es tan fácil oponerse a este gobierno. Tenés que aguantarte, digamos, varios palos y críticas por muchos lados. Hay miedo también de decir. Exactamente. A ver, si no nos explica cómo sectores ampliamente perdedores de este modelo, como la industria y la construcción, pueden tener apoyos, ¿no? O sea, no hay forma de explicarlo económicamente. Sí, tipos que venden la mitad y que te dicen, bueno, pero esto es lo que había que hacer. Por eso, eso no se entiende. Y creo que tampoco hay una opción. No hay nadie que te esté planteando una opción a esto. Porque si la opción es entre seguimos intentando acá, por este camino, o vamos a lo anterior, y te van a seguir ganando, seguimos intentando por este camino. Por lo menos en el corto plazo. ¿Me entendés? Por lo menos en el corto plazo. Porque lo anterior está más que probado que fue malo. Y la verdad es que tuvimos elecciones hace un par de meses y vos no escuchabas ninguna alternativa a este modelo, más que volver a lo anterior. Aún cuando venían del porrazo que se pegaron en la provincia de Buenos Aires y venían groguis también pidiéndole la toalla al secretario del Tesoro, ¿no? Ni siquiera en ese contexto de debilidad apareció la alternativa. Exacto, no te apareció un proyecto alternativo que vos puedas decir, no, bueno, mirá, ojo, acá hay algo que me puede llegar a cumplir lo que no me está cumpliendo este gobierno, o puede llegar a evitar, digamos, los errores, porque también, desde mi lugar, porque muchas de las críticas son a efectos de, digamos, poder dar el viraje correcto y que pueda el plan seguir adelante, corregir, digamos, y llegar a buen puerto. No me parece buena idea que fracase Milei. A mí me parecería mucho mejor que corrija lo que tiene que corregir, ¿sí? Y tenga éxito. Después tenemos que hablar cuál es el éxito, o sea, cuál le tiene que ser, digamos, el objetivo final. Ahora, yo creo que el objetivo final tiene que ser bajar la inflación a niveles normales. Sí, crecer, generar empleo. Generar empleo. O sea, creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Bueno, el cómo, ¿sí? Y esa es muchas veces mi gran crítica. O sea, yo no veo que este camino nos lleve a ese resultado. Cristian, gracias por venir a la Ley de la Selva. Por favor, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Ustedes quédense, porque ya está Gaby Vulcano para contar en instantes cómo se gestó esa mayoría en el Senado que le permitió a la ultraderecha aprobar el recorte inédito que contiene el presupuesto en ciencia, en educación y en otros rubros. Pero además vamos a conversar con Carlos Bértola para cerrar el programa, uno de los argentinos que estuvo detenido en Israel, que llegó casi la costa de Franja de Gaza como parte de la flotilla global humanitaria que se dirigía allí con alimentos, con pertrechos para acercarle a la población gazatí. Y de esa manera vamos a recorrer uno de los conflictos más lacerantes que vive el mundo, que es el de Medio Oriente. Acá, hasta las 0:30, rige la Ley de la Selva.
hora a hora, minuto a minuto. Así siguió las sesiones en diputados y en el Senado. Mi compañera y amiga Gabriela Vulcano para ofrecerles a ustedes esta trastienda de la que se van a enterar ahora. Buenas noches, Vulcano. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? En el Senado, Javier Milei llegó con todo. La que desembarcó fue Patricia Bullrich, que obviamente fue quien de alguna manera se sumó un punto, porque consiguió regalarle al gobierno lo que un poco estaban esperando, que tenía que ver con este presupuesto para 2026. ¿Cómo lo vende Patricia Bullrich? Yo le regalé al gobierno su primer presupuesto, porque sabemos que el gobierno hasta el momento no había tenido un presupuesto propio, había estado prorrogando el último del gobierno de Alberto Fernández, y por lo tanto Bullrich dice, bueno, yo conseguí los votos para que se pudiera aprobar. Algo de eso hay, pero no fue la única. Se hicieron muchas gestiones. El mismo día de la votación estuvo Diego Santilli muy metido en el tema, muy metido, levantando teléfonos hasta última hora para hablar con los gobernadores, con muchos de los gobernadores que ya había conversado cuando estuvo viajando a algunas provincias, y el mismo día de la votación se fue directamente al despacho de Patricia Bullrich en el Senado para terminar de porotear, como se dice, ¿no? El famoso poroteo. Sí, el famoso poroteo. A ver, ¿a quién tenemos? ¿Este está o no está? ¿Este cómo va a votar? Bueno, Gaby, hoy salió en el boletín oficial el primer pago a uno que puso manos amigas para que se apruebe el presupuesto, el gobernador de Entre Ríos. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un aliado incondicional del gobierno. Te diría que uno de esos incondicionales de la primera hora, que rápidamente se dio cuenta que el PRO se iba a desintegrar y que él tenía que aliarse al gobierno de Javier Milei. Bueno, lo consiguió. Fueron incluso en las elecciones, en una alianza común en Entre Ríos. En el gobierno juran que jamás le van a hacer sombra a Frigerio en la provincia, que van a respetar el lugar que él tiene y que no le van a poner un candidato a gobernador en su momento para ver si pueden disputarle poder. Pero ¿fue el único gobernador con el que hablaron? No. No, claramente no. Y acá te vas a ir dando cuenta, Ale, cuando te empiece a mencionar algunos de los senadores que acompañaron al gobierno, pero que no llamó la atención tanto que acompañaran en la votación en general en el presupuesto, sino que llamó la atención que acompañaran un capítulo en particular, el capítulo 2, que es donde básicamente estaba un artículo que desfinanciaba la educación pública, la ciencia, la tecnología, también recortaba los fondos para defensa, algo que llamó muchísimo la atención porque supuestamente el gobierno de Javier Milei se presenta como una especie de abanderado de lo que son las Fuerzas Armadas, al punto que puso... Los F-16. Claro, y pusieron a un militar al frente del Ministerio de Defensa como es Carlos Presti. Bueno, te decía que lo que llamó la atención es que muchos senadores del radicalismo decidieron acompañar al gobierno en este capítulo 2, donde básicamente lo que se hace es desfinanciar a la educación. Bueno, ¿Quiénes son? Me encanta. A ver, acércalo, acá, así se tapa lo que hay arriba, que es una indicación de edición, pero si los acercás, ahí está, mirá, vas a ver los nombres que importan. Tenemos a Carolina Lozada, santafesina, ¿no? Muy conocida, porque ella en realidad está en la Unión Cívica Radical, pero te diría que tiene ganas de ser libertaria. En algún momento está pensando, ¿quién te dice y soy candidata a gobernadora por Santa Fe? En algún momento, ¿por la libertad avanza? Sí, ¿por qué no? Vos decís, bueno, puede ser. Y por el radicalismo ya no creo, ¿no? Después está otro de los senadores, Eduardo Galareto, que es también de Santa Fe, otro de los senadores de Santa Fe. Ahí está. Y ahí lo que miran todos es, Lozada, Galareto de Santa Fe acompañaron. ¿Qué pasa con Maximiliano Puyaro? ¿No es uno de los gobernadores
que está enfrentado al gobierno de Javier Milei? No tanto parece. Bueno, ¿Quién es algunos más? dicen no tanto. Me encanta esto que haces de las caritas. Es Eduardo muy Vicci. educativo, muy importante para el electorado. Eduardo Vicci, que es senador por Corrientes, Sí. un radical que ya lo escuchamos varias veces, que ha incluso defendido cosas y después votaba otras, incluso aprobando o poniendo la firma con algunos proyectos y después votaba en cierto. contra de ellos. Es un No tiene senador que empacho. responde... No tiene empacho en hacerlo. No, Pará, no. ¿él responde a Valdés? Él responde a Valdés, a Pero Gustavo Valdés. ¿No le ganó Valdés la elección a la Libertad Avanza? Bueno, pero cambiaron las cosas. Ahora te voy a contar qué pasó en el medio, Ale, también. Después vemos a Mariana Yuri, que es de Mendoza, responde a Alfredo Cornejo, otra de las senadoras de la Unión Cívica Radical que acompañó el desfinanciamiento de la educación. Acá estamos viendo a Mercedes Valenzuela, de Corrientes también, otra correntina. Anotá, acordate Sí. las provincias porque después te voy a decir algo que vas a decir, no me llama tanto la atención como votaron. Rodolfo Suárez Mendocino, Rodolfo Suárez Mendocino. exgobernador. Y después tenemos a Silvana Schneider de Chaco, Ok. que responde a Leandro Cedero, También. un gobernador aliado. del Prácticamente gobierno. libertario, Fueron sí. juntos a las elecciones. Solamente los radicales acompañaron. Estamos hablando que 8 de los 10 integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical decidieron votar en contra de lo que tiene que ver con que por lo menos se destine en realidad el 6% del PBI para lo que es educación. Sí. No, Ale. ¿Quién- También quién más? peronistas hay en esta. Ah, claro. Peronistas que se fueron de Unión por la Patria y que están en el bloque Convicción Federal. Mostrémoslos también. Que de alguna manera venían diciendo, y no sabemos, vamos a votar en general a favor, pero en esto de la educación vamos a votar en contra. Bueno, acá los tenemos. Estamos hablando de Guillermo Andrada, que es uno de los senadores catamarqueños de este bloque. Ujú. Acá vemos 3, los otros 2 votaron de una manera distinta, pero los 3 que acompañaron al gobierno son estos. Sandra Mendoza de Tucumán. De Jaldo. Y la última, Sí. que estamos viendo es Carolina Moisés, De Jujuy. Sí. Carolina Moisés, Ale, mirá lo que decía hace un poco más de un año en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter. A ver. Mirá, ahí, ¿ves? Hoy lo que marchamos dice? para defender universidades públicas y gratuitas. Bueno, Mira vos. tuiteó esto y lo hizo con un video. Mira un poquitito del video de lo que ella defendía hasta hace un año y medio. A ver. Mirá, a ver si lo vemos. E intentá imaginarte un mundo sin médicos o sin ingenieras, sin físicos, sin biólogas, sin astrónomos, agrónomas, químicos, psicólogas. Sin ellos no me estarías escuchando. Tu vida no sería la que hoy das por sentada. Todos ellos estudiaron en la Universidad Pública Argentina. Todos ellos que provienen de distintos lugares, de alguna manera u otra, hoy están a tu servicio. Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a las calles a festejar la conquista de la tercera Copa del Mundo. ¿No te parece que el 2 de octubre sería hermoso llenar las calles así para defender la Universidad Pública Argentina? 2 de octubre. Bueno, sí, muy Bueno, empalagoso, Vulcano. Sobre todo si después vas a votar en contra. Claro, este video obviamente estaban enojadísimos con Carolina Moisés en la provincia también, deja, sí, ya está. diciendo, che, ¿cómo puede ser que haya votado como Lo que me votó? interesa es cómo se convenció de votar en contra de Bueno, estas convicciones. ¿Cómo se convenció? Sí. Mira esta placa, Ale, de la transferencia de ATN que se hizo solo en diciembre, según la consultora Politicón Chaco. Que bueno. Acá vemos que en diciembre a 6 provincias se le transfirieron en total
66.500 millones. ¿Cuánto le tocó? Sí, se ve la proporción ya del salto impresionante. ¿Cuánto salto le tocó a es muy Jujuy grande. de Bueno, eso? te voy a contar a las provincias, a estas 6 que se les transfirió. No, pero vayamos a Moisés. En porque lo de Jujuy, Moisés me llama la atención especialmente porque el gobernador es de otro partido. Sí, pero en Jujuy no hicieron transferencias en diciembre. En realidad, lo que llama la atención en Moisés es que es representante de este bloque Convicción Federal, donde sí hay algunos integrantes Que recibieron guita. que sus O sea, gobernadores recibieron transferencias por ATN. pero entonces es peor porque es una senadora peronista que fue electa con el mandato de enfrentar, de oponerse al ajuste de Milei y que vota, a ver si te entendí bien, a favor del ajuste de Milei porque a otros gobernadores de su mismo bloque le mandaron guita. Bueno, lo ¿Es que así? dicen es, ella un poco lo que plantea es, yo acompañé el voto de mi bancada. Yo te diría, bueno, en la bancada hay otros 2 que no votaron así. Claro, pero además, en todo caso, recibieron guita los que tienen un gobernador al que responder. Y esa guita va en beneficio de la provincia. En este caso, ¿a cambio de qué? No lo sabemos. Bueno, ok, una senadora que se regaló. Yo te digo lo que ella dice hasta el momento. Lo que sí te puedo mostrar, por ejemplo, ¿qué puede decir Sandra Mendoza si le preguntás? Bueno, a mi provincia la favorecieron Claro. enviándole fondos, puntualmente 20.000 millones de esos pesos, de esos 66.500. Claro. Está bien, ahí por lo menos uno tiene clara la transacción. Bueno, ellos no lo dicen abiertamente, No. pero off the record te podrían decir, che, yo tengo que pensar en mi provincia y te podrían dar esa explicación, a diferencia de Moisés, donde vos decís, bueno, che, pero ¿por qué votó como votó siendo peronista? El catamarqueño- ¿Cuál es la explicación? El catamarqueño sí recibió. Claro, Catamarca recibió 10.000 millones de pesos, Bien. entonces ahí, igual esto no un quiere escándalo. decir, Sí, sí, claro, por supuesto. no los deja exentos de que votaron como votaron, pero te No. podrían dar esa explicación. Es la Lo mismo- la herramienta de gobernabilidad que inauguró Menem, digamos. Es algo que... y que hicieron sucesivamente muchos gobiernos. Sí, ¿no? por supuesto, pero evidentemente el sobrino aprendió bien esto porque, bueno, ahí tenés la barrita, ¿no? Cómo se consiguieron los votos. Ale, hablábamos de Entre Ríos. Entre Ríos también recibió en diciembre, claramente no la cantidad de dinero que vos mencionabas antes, pero 7.000 millones de pesos Ahora, también. en 220.000. Bueno, un poquito más. Viste que llamaba la atención por qué a un aliado le habían dado 7.000 millones, mientras que a otros que se supone que son opositores les habían mandado más dinero. En el caso de Salta, 7.000 millones. Hay que decir que en el caso de Salta, una de las senadoras que votó a favor también junto al gobierno fue Flavia Rollón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Ujú. Y Acaba de después- ser electa, Rollón. Sí, acaba de O ser sea, electa. No tiene ninguna excusa para votar con la Libertad Avanza porque los salteños que querían bancar a la Libertad Avanza tenían una candidata. Tenían otros candidatos. Yo estuve, porque además estuve presentando el libro en plena campaña. Había candidatos de la Libertad Avanza. Rollón fue por la fuerza de Gustavo Sáenz, que ahora, bueno, se entrega al mejor postor. Opositora, ¿no? Claro. Y en el caso de Misiones, bueno, también recibió dinero, 12.000 millones de pesos, y estos son los números solamente de lo que es diciembre. Ale, lo que muestra Javier Milei y en lo que está decidido de acá en adelante, pensando incluso en lo que va a ser el debate de reforma laboral en febrero, Sí. es que se terminó el discurso que tenía hace un tiempo. Acordate, porque tal vez nos olvidamos, que hablaba de nido de ratas. A ver si lo podemos ver. Por ciento de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales... Ale, esto decía Javier Milei cuando había asumido. Hablaba del Congreso
y de los diputados y de los senadores en estos términos, nido de ratas. Bueno, se terminó ese discurso, lo que decretaron con Santilli, con Bullrich, cosa que no es casualidad, es que se terminó ese discurso. Lo que hay que aplicar es pragmatismo, el mismo pragmatismo que aplicaron otros gobiernos o lo que ellos llaman la política tradicional, la casta, ponele el nombre que quieras. Bueno, ¿cómo va a ser a partir de ahora? Se negocia. ¿Cómo se negocia? Bueno, claramente con transferencia de fondos a las provincias, se van a sentar con los gobernadores todas las veces que haga falta para poder conseguir las leyes que quieren y conseguir esta nueva mayoría que en los hechos supuestamente no existe, porque hay que decir que el oficialismo sigue teniendo más número que el que tenía antes, pero sigue teniendo 20 integrantes, por lo tanto no le alcanza para tener quórum propio. Pero sin embargo, mira para los costados, mira para adelante y te diría que casi todos están dispuestos a acompañarlo y a responderle a Javier Milei en los proyectos que se vienen para adelante. Hay que ver qué pasa con el peronismo, por lo menos de lo que es Unión por la Patria, que hasta el momento se mantiene unido, pero ya vimos que algunos desprendimientos, como es Convicción Federal, que mencionábamos recién algunos senadores, decidieron semipintarse de violeta por algunos momentos. Gracias, Vulcano. Muy feliz año para vos. Gracias, igual. Volvemos en febrero, ¿no? Simplemente nos tomamos un receso, no se preocupen. Acompáñame para la última entrevista de la noche, que no es casual que sea sobre esta temática. Ustedes saben, en Franja de Gaza rige hoy un cese al fuego que no se está cumpliendo por los reportes que hay de Naciones Unidas. Y hubo allí, hace un par de meses, un grupo de personas de distintas nacionalidades que intentó acercar, antes de que se celebrara este alto el fuego, alimentos, medicamentos, ropa, las cosas que necesitaba una población que está siendo diezmada por un genocidio desde hace ya 3 años. Está con nosotros Carlos Bértola, que es uno de los argentinos que participó de esa flotilla, de la flotilla global Sumud, y que estuvo preso en Israel luego de haberse arrimado a unos kilómetros de la costa de Gaza. Gracias por venir, Carlos. No, muchísimas gracias por invitarme. Contame, primero, ¿qué pasó desde que abordaron tu velero allí en el Mediterráneo, ya donde termina? Sí, ya yo llegué a 35 millas, así que podemos decir ya territorio palestino claramente, y nos detuvieron y nos llevaron a Israel a una cárcel de máxima seguridad. Y bueno, ahí se empezó a dar toda una discusión concretamente de por qué habíamos llegado a Israel, digamos, a violar su soberanía. Nosotros decíamos, estamos en territorio, primero en mar internacional, después en aguas palestinas, nos trajeron ustedes, así que era una discusión media risueña, pero bueno, que terminó con todos nosotros en una cárcel de máxima seguridad, ese debate. Perdóname, estaba atendiendo algo urgente, pero claro, ustedes nos trajeron de vuelta, cuando decís ustedes, decís la gente que se solidarizó en todo el mundo. Yo me imagino una situación muy tensa entre gente civil como ustedes y un ejército que está pertrechado para la guerra más cruenta, ¿no? En realidad el abordaje fue, digamos, si se quiere, por la infantería marina muy profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se suben con un fusil y te apuntan la cara, te dicen, bueno, basta, ahí levantamos las manitos y terminamos detenidos, pero, digamos, como que eso terminó ahí, nos requisaron, nos esposaron, llevaron los barcos hasta Israel. La cosa se puso más densa, concretamente cuando apareció la política, digamos, cuando el ministro del Interior nos filma, la policía cambia su actitud, nos esposan, nos tiran al sol, empieza el maltrato, digamos, ¿no? Lo otro fue una acción militar, nos redujeron, digamos, claro. No hay tutía. Claro. Nosotros estamos preparados para eso, claramente, digamos, una acción no violenta, ¿no? Con determinación, decir, vamos a Gaza, no cambiamos el rumbo, pero no nos resistimos.
¿no? Una cosa ahí intermedia. Vamos con ayuda humanitaria, no tenemos por qué ocultarlo. Vamos diciéndole a todo el mundo dónde estamos, transmitiendo en vivo por internet, estamos acá, ¿no? Esos eran nuestros escudos. Nuestros escudos eran, estamos seguros de que lo que estamos haciendo es visibilizar que acá están cometiendo un genocidio, estamos trayendo comida y alimentos, no estamos haciendo nada malo. O sea, estamos del lado del bien, digamos, la humanidad entera nos está mirando y sabemos que estamos haciendo algo bueno. ¿Por qué nos vamos a ocultar? ¿No? Eso era. Perdón, en veleritos que eran... En embarcaciones muy pequeñas, sí, embarcaciones pequeñas, cruzamos todo el Mediterráneo, lo cual eso ya era todo un problema logístico difícil de lograr, y se logró, y encima con la incertidumbre había 3 destinos posibles. O nos dejaban pasar y se rompía el bloqueo, ¿no? Y podíamos llegar con la ayuda humanitaria, o nos metían un misilazo, como lo hicieron con un barco turco y terminábamos en el fondo del Mediterráneo, o nos interceptaban y terminábamos presos. Afortunadamente, terminamos presos 6 días en una cárcel de máxima seguridad y hoy estamos acá pudiéndolo contar, ¿no? Bueno, dieron testimonio mundial porque las muestras de solidaridad fueron... realmente impresionantes. Contame vos qué viviste en Barcelona, en Túnez, en los lugares llegando hacia Gaza, y cómo contrastaba esto con la actitud del gobierno argentino, que en todo momento estuvo alineado con Netanyahu y que a ustedes por poco los acusaban de terroristas. Sí, cuando llegué a Barcelona, esa despedida fue impresionante. Lo que pasa es que el Mediterráneo también es muy chiquito, ¿no? Como mar. Vos decís el Mediterráneo, tenés todo el norte de África, ¿no? La mitad de Europa, la mitad de Asia, y navegamos la extensión que tiene Argentina. A veces no tomamos dimensión de lo que significa, ¿no? Nuestra querida patria. Claro. Y ellos los separa ese mar que también los une, y entonces la guerra les es mucho más cotidiana. Y el genocidio le es, digamos, se siente mucho más. Es más difícil hacerse el boludo. Nosotros estamos un poquito lejos. Y eso se notó. En esa despedida a Barcelona se notó con mucha fuerza, nos conmovió mucho. En Túnez también. En Túnez fue extraordinaria. Pero lo que fue más extraordinario fue después de la detención. Nosotros, obviamente, estamos incomunicados, no tomamos nota de eso. Pudimos tomar nota después. Como, digamos, ahí donde fue el éxito, si se quiere, de la flotilla fue eso. Fue que millones de personas en todo el planeta Tierra pudieran estar viendo lo que estaba pasando en ese pedacito de tierra donde se está cometiendo un genocidio, y que es, digamos, a lo que no nos podemos acostumbrar como especie humana. Ese es el problema, el dilema de ese lugar. Y el acierto de la flotilla fue eso, porque éramos de 50 países, porque fue en el momento justo donde estaban las negociaciones de paz. Trump quería lo que está haciendo ahora justamente, ¿no? La cucarda de la paz. Estaban las negociaciones, íbamos avanzando por el Mediterráneo y de repente un misil caía donde eran las negociaciones de paz, y vos decías, esto nos van a hundir a nosotros, en Qatar, claro. Sí, claro. Bombardeaban un país aliado. Al otro día hablaban en la ONU, y todas esas repercusiones nosotros íbamos acercándonos con nuestros pequeños barquitos, y la verdad que eso fue muy interesante. Creo que pusimos un granito de arena en estas negociaciones de paz, que eso también es bueno, porque en definitiva lo que queremos es eso, ¿no? Queremos paz, y que esta locura se acabe, y nada, ser parte de todo eso fue muy, la verdad, conmovedor, y me cambió un poquitito la vida y la mirada del mundo esos días. Qué bueno, qué bueno. ¿Sentís que se la cambiaste a otra gente acá en Argentina? Yo siento que tuvo mucho eco. No sé si porque yo lo seguí con mucho interés, y todos los días con una bitácora de uno de los barcos de la flotilla que íbamos siguiendo, íbamos hablando después con un capitán catalán, cuando dejó Pablo Solars, que es el primer tripulante al que seguí, porque además me resultaba especialmente cercano porque él es judío. Sí, no en mi nombre hacía cada vez que salía, exacto, ¿no? No nuestro nombre. Eso era conmovedor. ¿Sentís que impactó acá, en la opinión pública? Yo creo que sí, no solo acá, digamos. El acierto de la flotilla fue
subir gente de 50 países, eso tiene que ver con las noticias. 3 mexicanos presos, uno de Mongolia preso, tiene que ver un poco con ese chauvinismo bien entendido, que la flotilla también supo explotar. Y en la Argentina, obviamente, la solidaridad, digamos, con el pueblo palestino se vio mucho más, y la visibilización del genocidio siempre es bueno para que eso se acabe, termine de una vez por todas, ¿no? Parece chiquito, pero voy a volver sobre el rol del gobierno argentino. ¿Te sentiste solo en ese momento, en la prisión? No, nos lo dejaron bien claro. Cuando la embajada entró a vernos, el único contacto eran a través de las embajadas. Entraba un cónsul o lo que fuere y todos los prisioneros íbamos, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿No? Obviamente tenían todos un mismo discurso parecido, que era el discurso que Israel les decía, cosa que después no hicieron, ¿no? Nos tuvieron que largar por la presión internacional. Pero cuando entró el gobierno argentino, lo primero que nos dice es, vine yo, porque obviamente el embajador no puede venir, porque mi ley no lo deja, y los vamos a tratar como cualquier detenido, y nos dieron un formulario casi absurdo. ¿Tienen teléfono? No. ¿Le dan de comer? No. Medicamentos no. Era un formulario para cualquier detenido argentino en cualquier parte del mundo. ¿Es un funcionario de tercera de la embajada? Sí, vino un cónsul y después volvieron a venir funcionarios, que además nos trataron muy bien desde lo humano, digamos, pero dejando bien claro cuál era la posición del gobierno argentino. ¿Que no iba a mover un dedo para que los liberaran o qué? Que nos consideraban como presos, como cualquier preso, digamos, en cualquier parte del mundo, que bien preso, el Estado argentino tiene que ir a ver a un detenido y ver en qué condiciones está. Lo que digo que era absurdo el formulario, porque obviamente las cárceles donde nos tenían rompían todos los estándares, estábamos incomunicados, sin comida, ¿no? Nos estaban tratando, digamos, como si fuéramos terroristas. Claramente, esos 6 días ese fue el trato que tuvimos, no tan duro como los palestinos, ¿no? No, hay que hacer la aclaración. No, por supuesto. Estás acá contándolo. Estamos acá contándolo, si no estaríamos. Carlos, después del alto el fuego, ya vos lo viste desde acá, ¿no? En los últimos meses, hay reportes que hablan de más de 400 palestinos muertos por la Fuerza de Defensa israelí. ¿Qué noticias te llegaron? ¿Qué sabés ahora que sos parte de una red de solidaridad internacional? No, claramente, digamos, hubo más de 1.500 violaciones del alto al fuego. Antes de ayer, dos niños de 8 y 10 años, porque cruzaron la línea amarilla que es la mitad de Palestina, está en esa línea amarilla insensata. Se parte el alma a veces, ¿no? Por ahí un poquitito yo soy parte del genocidio que vivimos en la Argentina, entonces por ahí siento la responsabilidad de decirlo de nuevo, pero la misma lógica que tuvo la dictadura militar, cuando todavía hay hijos de desaparecidos secuestrados, que decía que los tenía que criar ellos y no su familia, porque si no iban a volver a ser terroristas, es la misma lógica que hoy está teniendo Israel, diciendo, bueno, está bien matar nenes porque van a ser terroristas de Hamas. Esa línea de pensamiento se aleja de la humanidad. No se puede pensar, digamos, cualquier sentimiento humano que vaya por esa línea está equivocado, y la humanidad entera tenemos que intentar de hacérselo ver. No se puede pensar así y construir nada bueno, nada que valga la pena. Ahí me parece que hay una línea bien clara que la humanidad no debería cruzar, y bueno, y por eso cada vez que vemos todas estas noticias nos duele, nos sigue doliendo y un montón. Hoy estaba mirando también las noticias que quieren seguir con la segunda etapa. Bueno, la ayuda humanitaria de 40 camiones entran 2, y así se vienen cumpliendo, pero bueno, 2 es más que nada. Cuando nosotros estábamos llegando con los barcos, estaban al borde de morir por inanición, digamos, en Gaza. Entonces, nada, siento que pudimos hacer algo, por lo menos un granito de arena que aportó a la paz, y eso no es poco. Carlos, qué profundo, qué sabio, todo lo que acabas de decir. No
No sabés lo que me emociona y lo que te agradezco que estés acá para la última entrevista del año de La Ley de la Selva. Gracias por invitarme. Gracias. Terminar con este tema, el programa y el año es bueno también, porque hay que seguir poniendo los ojos en Gaza, porque si no, la humanidad está en peligro. Claramente la humanidad está en peligro. Lo vamos a hacer. Carlos Bértola, gracias de vuelta. Con ustedes nos reencontraremos recién el año que viene para compartir a partir de inicios de febrero esto que ya se ha convertido en un clásico de los lunes. Gracias por estar del otro lado. Que tengan un muy feliz año y un lindo enero también. Adiós.